¿Qué tal con todos? Buenos días, bienvenidos, bueno, buenas noches ya. Bienvenidos a la segunda sesión del curso de gestión de procesos. Mi nombre es Diego Palomino, soy formado en ingeniería industrial. Estoy por culminar una maestría en gestión y dirección de recursos humanos y tengo dos especializaciones, una en lo que es compliance o cumplimiento normativo y otra en lo que es gestión de proyectos con metodologías. Hoy día vamos a continuar con la sesión del día de ayer. Vamos a avanzar con los procesos, pero ahora enfocados en la organización. Como recordarán, en la sesión del día de ayer, nosotros evaluamos simplemente los conceptos básicos de lo que son los procesos. Antes de continuar, discúlpeme un segundo, voy a conectarme al Facebook. Ya, listo. Les recuerdo que la idea del curso es, si tienen alguna clase de consulta o pregunta o alguna duda que van por ahí recopilando en el transcurso de lo que viene a ser la sesión el día de hoy, les recomiendo que vayan anotándolo de repente por ahí a un costado para que puedan hacer las consultas al final de la clase. Es importante, les recomiendo que las anoten porque conforme vamos avanzando, si tienen alguna clase de duda o consulta, siempre es bueno que se pueda resolver esa consulta. Bueno, prosiguiendo con lo que estábamos avanzando, estamos refrescando los conceptos de la sesión pasada. Como recordarán, los procesos se pueden definir como actividades que se encuentran, es un conjunto de actividades que se encuentran interrelacionadas entre sí para la creación de alguna clase de bien o de servicio en función de algún consumo que la empresa realice. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que nosotros, como empresa, o al menos como en este caso un proceso, va a consumir alguna clase de entrada, como vimos en la sesión del día de ayer, puede ser tanto un ingreso como una materia prima física, como por ejemplo un pedazo de madera, como también puede ser considerado una persona como parte de una materia prima o inclusive diversos informes. Entonces, es importante que tengamos bien claro eso para que podamos seguir avanzando en la clase del día de hoy. Hoy vamos a enfocarnos en lo que es la organización, lo que es la empresa. ¿Por qué? Porque la empresa justamente viene de la palabra, bueno, organización. Organización nos viene a nosotros en la cabeza, se nos vienen dos conceptos, ¿cierto? Se nos viene uno que es organizar algo, lo tenemos ordenado, por un lado, y por el otro viene, o al menos nos llama a nosotros, lo que viene a ser un órgano, ¿cierto? No sé si por ahí encuentran la relación. Y es porque de una u otra forma, si nosotros somos bastante analíticos en ese caso, podríamos encontrar una relación entre lo que viene a ser un órgano, un conjunto de organismos, y lo que es la empresa. Por ejemplo, si nosotros hablamos del cuerpo humano, en el cuerpo humano tenemos una gran cantidad de sistemas. Tenemos el sistema circulatorio, tenemos el sistema digestivo, el sistema respiratorio, y cada uno de estos sistemas van a cumplir una función que es vital para el funcionamiento de todo el organismo, ¿cierto? De toda la persona en este caso, al menos el ser vivo. Pero si somos más minuciosos, nosotros podríamos ir separando y desmenuzando a cada uno de estos órganos que componen el sistema. Por ejemplo, si analizamos el sistema respiratorio, nosotros podríamos desmenuzar en cuanto a las funciones, por ejemplo, de los bronquios. Dentro de cada uno de los bronquios se realiza un intercambio gaseoso. Entonces, nosotros podríamos también crear un diagrama de proceso de qué es lo que está sucediendo dentro de cada uno de los bronquios. Entonces, nosotros podemos, a partir de algo grande, a partir de algo macro, llamémosle macro proceso, podríamos comenzar a desmenuzar y encontrar, digamos, un análisis un poco más específico, más detallado de los procesos que permiten que ese proceso más grande exista y se ejecute de forma óptima, ¿cierto? De forma que no nos perjudique bueno, como en este caso, como organismo. El objetivo central
toda empresa siempre es maximizar el valor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros estamos produciendo alguna clase de bien, estamos pensando en transformar alguna clase de entrada para poderlo proporcionar como una salida, nosotros como empresarios queremos y necesitamos que esa salida obtenga el mayor valor posible, que nos genere la mayor rentabilidad, el mayor margen, que nuestra ganancia o el ingreso de dinero sea mucho mayor que nuestro egreso de dinero. Que el flujo o el dinero que entra en nuestras arcas sea muchísimo mayor que el dinero que sale de las mismas. Siguiendo esa línea, podríamos culminar definiendo que la organización es un sistema abierto de una interacción continua como ya lo habíamos visto en la clase pasada. La organización tiene una serie de factores que son esenciales para su correcto funcionamiento. Tenemos, por ejemplo, los factores de producción. Los factores de producción son todos aquellos factores que permiten que la empresa pueda realizar la transformación de su materia prima y al final pueda entregar su producto final, ¿cierto? O su producto de salida o el bien o servicio para el que la empresa existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué factores de producción conocemos nosotros? Bueno, tenemos un montón de factores de producción. Tenemos, por ejemplo, el transporte, tenemos, por ejemplo, la producción misma, digamos, la operación propia de las máquinas que generan ese producto que nosotros como empresa eh, estamos, bueno, esperando entregar a nuestros consumidores, pero también es el ser humano, el capital humano también es un factor de producción. ¿Por qué? Porque las personas son necesarias para lo que la empresa va al final a entregar. Sin capital humano nosotros no vamos a poder producir realmente. Como lo comenté en la sesión anterior, recordaremos que el capital humano es esencial para cualquier proceso, para cualquier fase que tengamos nosotros dentro de toda nuestra cadena productiva. No existe un proceso que no tenga alguna clase de relación con alguna persona, ¿cierto? Tenemos desde operarios, tenemos supervisores de maquinaria, tenemos de repente encargados de mantenimiento, tenemos, por ejemplo, las personas que transportan el material, o sea, que manejan los vehículos, para vehículos de carga, tenemos personas en absolutamente todas las áreas que componen nuestra cadena productiva. Avanzando tenemos los factores mercadotécnicos. ¿Qué son los factores mercadotécnicos? Son todos aquellos factores que nos van a permitir a nosotros como empresa, a nosotros como profesionales, bueno, en general a la organización, gestionar la venta. Como sabemos, es obvio que nuestros productos no se van a vender solos. Nosotros necesitamos alguna clase de operación que nos permita gestionar los inventarios que tenemos para poder ponerlos a la venta y que al final estos, realmente, el cliente, que es nuestro objetivo final, que el cliente obtenga nuestro bien o nuestro servicio, realmente lo adquiera, porque si nosotros no tenemos un correcto flujo de ventas o no tenemos un correcto proceso de ventas, lamentablemente podremos tener una cadena productiva excelente, muy eficiente, pero nuestro producto no va a tener la rotación que necesitamos y por tanto vamos a estar destinados al fracaso. De la misma línea tenemos los factores financieros. Los factores financieros son todos aquellos factores que componen directamente el bienestar monetario, por decirlo así, bienestar económico de la organización. Tenemos, por ejemplo, los préstamos, tenemos, por ejemplo, los estados de resultados, estados financieros, flujo de caja, todo aquello que acompaña a nuestra organización y que le dé el respaldo en cuanto a economía se refiere, para que la empresa pueda tener un funcionamiento óptimo, eso es un factor financiero. Y estos tres factores se encuentran siempre interrelacionados. Quiere decir que para que uno exista, el otro tiene que también ser eficiente, como mencioné hace un segundo, bueno, hace un par de minutos. Si nosotros somos muy eficientes en nuestra cadena productiva y realmente producimos a una velocidad impresionante, productos de calidad, pero nuestro equipo de ventas no reacciona o no se gestiona en función a esa misma eficiencia, nuestro producto no va a rotar, o al menos no va a rotar de la manera que quizás podría ir rotando. Y al final eso nos va a jugar en contra y nos va a terminar perjudicando enormemente el precio. De mismo lado, si nosotros no tenemos un flujo, un estado de resultados
correcto, si no tenemos un estado financiero que sea real, aparte de que entramos en grandes problemas éticos, podemos también terminar perjudicando nuestro factor de producción. Ustedes saben, muchas de las empresas producen en función a sus ingresos, quiere decir, a la materia prima que van adquiriendo para poder gestionar la producción del bien o servicio que al final quieren entregar. Si nosotros no tenemos los recursos para hacer estas compras, si nuestro equipo de finanzas no tiene de dónde sacar el financiamiento para poder de repente hacer la adquisición de la máquina que justo se nos acaba de malograr, lamentablemente nuestra cadena productiva se va a ver enormemente perjudicada. Por eso es importante que recordemos que todos estos factores son exactamente igual de importantes. No es que uno puede decir que el factor de producción es más importante que el mercado técnico o el que financiero, porque como indiqué en el ejemplo anterior respecto a los organismos, nosotros tenemos que empezar a pensar que la empresa es justamente eso, una organización, o sea, es como un ser. La empresa representa un ser vivo. Y cada uno de los procesos que tenemos nosotros dentro de nuestro cuerpo son esenciales para que el organismo sobreviva. Si nosotros no respiramos, vamos a lamentablemente morir. Si nosotros no comemos, vamos a lamentablemente morir. Si nuestro corazón no bombea sangre de forma adecuada, a la larga también vamos a terminar falleciendo. Entonces, si la empresa no sigue esa misma lógica de entender que cada uno de sus procesos internos son exactamente igual de importantes y que todos tienen que ser igual de eficientes para que realmente al final el producto que nosotros entreguemos sea de calidad, si no lo entendemos, lamentablemente o vamos a estar destinados al fracaso o vamos a estar destinados a la mediocridad. Una parte muy importante dentro de todo lo que es el curso de gestión de procesos es resaltar y recalcar la importancia que tiene la mejora continua en todo lo que viene a ser la cadena productiva. Eso quiere decir que nosotros tenemos que siempre tener en nuestra cabeza que si algo lo hacemos y algo funciona, siempre hay formas de hacerlo mejor. Bueno, continuando con esta explicación, nosotros tenemos, de acuerdo a lo que hemos visto en la sesión anterior, que todo proceso siempre se compone de una entrada y de una salida. Quiere decir que nosotros vamos a ingresar alguna clase de materia prima a nuestro proceso y mediante una serie de actividades o tareas o operaciones vamos a transformarlo en el bien o servicio que nosotros queremos entregar. Sin embargo, la empresa, como tal, como organismo, también cumple la misma función, también sigue el mismo flujo. La empresa tiene una serie de entradas y tiene una gran cantidad de salidas. Por lo tanto, nosotros, bajo esta analogía, podemos deducir que la empresa es un gran conjunto de procesos. Siguiendo esta línea de pensamiento, si nosotros entendemos y empezamos a tener una visión de procesos de todo lo que viene a ser nuestra empresa, de todo lo que la compone, recién ahí, recién de esa forma vamos a poder empezar a mejorar, a eficientar cada uno de nuestros resultados y obviamente de las salidas, el consumidor final, nosotros como empresa vamos a tener obviamente un mejor desempeño. La organización se compone de algo que se llama la cadena de valor. La cadena de valor es una forma bastante gráfica, bastante sencilla de entender los tipos de procesos que nosotros tenemos dentro de la empresa. Podríamos dividir a la empresa dentro de de dos grupos principales y un objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Como hace un par de diapositivas mencioné, el objetivo final de toda empresa es maximizar su valor, obtener algo que sea rentable, obtener margen. ¿Margen qué cosa es? Ustedes de repente tienen alguna clase de concepto previo en algún curso de economía. El margen es ingresos menos egresos. Eso es nuestro margen, ¿cierto? Actividades de apoyo y actividades primarias vendrían a ser las formas en las que nosotros vamos a dividir o a distribuir todos los procesos que componen nuestra cadena productiva. Todos los procesos necesarios para que nosotros como empresa, para que nosotros como organización podamos entregarle al cliente lo que nosotros le estamos ofreciendo. ¿Cuáles son los procesos principales? La cadena de valor nos indica que las actividades primarias se componen de primero una logística interna. ¿Qué quiere decir una logística interna? La logística interna es aquella logística que nos permite a nosotros
captar toda la materia prima. Es decir, todas las entradas, todo lo que nosotros tenemos que hacer para poder cumplir con iniciar nuestra operación. Ya sea recursos directos, recursos indirectos, no interesa. Es todo lo que nosotros necesitamos conseguir para que el proceso se inicie. La segunda parte es directamente la operación, es lo que nosotros vamos a realizar, todo el conjunto de actividades y de tareas que vamos a aplicar dentro de nuestra materia prima para transformarlo sucesivamente y de esa manera obtener al final nuestro producto final, nuestro producto o nuestro servicio, ¿cierto? Lo que nosotros al final queremos que el cliente nos consuma, lo que nosotros le hemos ofrecido al cliente y que el cliente ya nos ha comprado. Luego tenemos la logística externa. La logística externa, en contraste con la logística interna, como mencioné, la logística interna lo que hace es cubrir la operación, la alimenta de todos los instrumentos, todos los insumos que necesita para que la operación se ejecute. Mientras que la logística interna lo que va a hacer es justamente todo lo que nosotros hemos producido, llevársela directamente al cliente. ¿Se entiende? Luego tenemos el área de marketing y ventas. En realidad, esa área es marketing y ventas o mercadotecnia. Lo que van a realizar es justamente la gestión necesaria para que el cliente nos compre los productos, nos adquiera el producto. Si nosotros no tenemos un buen equipo de ventas, lamentablemente nuestro producto, como mencioné, no va a venderse o no va a ser, eh, o no va a alcanzar la rentabilidad que de repente podría tener. De repente tenemos una excelente idea, nuestro producto o nuestro servicio es muy bueno. Como dije, la calidad es increíble, pero tenemos un mal producto, un mal equipo de ventas, un mal plan de marketing y lamentablemente, por más que sea muy bueno, por más que sea brillante, no lo vamos a lograr vender. Y por último tenemos el servicio postventa. Esto es algo relativamente nuevo, el servicio postventa, pero también es importante, si nosotros no le brindamos al cliente un buen servicio postventa, si no le damos una buena atención, si por ejemplo un cliente nos llama y nos indica que ha tenido alguna clase de problema o inconveniente con el producto que le hemos vendido porque este producto lamentablemente no ha cumplido con los estándares que le hemos ofrecido, si nosotros no desentendemos de esto, al final esto va a perjudicar enormemente la reputación y la imagen de nuestra marca, ¿cierto? Como ustedes saben, es altamente importante el boca a boca. Actualmente, la forma más eficiente de captar clientes, la forma más eficiente de tener llegada, es justamente mediante el uso de las redes sociales. Estamos ahorita en una época muy digital, una época en la cual la información se comparte a una gran velocidad gracias a las redes sociales. Y si nosotros no somos conscientes de que esto, muy aparte de ser una herramienta poderosa para nuestro proceso de ventas, también nos puede perjudicar enormemente. Porque si un cliente hace público alguna clase de inconveniente que nosotros no hemos solucionado, lamentablemente puede terminar perjudicando bastante nuestro futuro margen, hasta incluso podríamos terminar digamos, cerrando, ¿cierto? La empresa podría terminar quebrando. Tenemos un caso recientemente, bueno, hace no mucho, ¿no? Lo que pasó, por ejemplo, con Domino's. En el caso de Domino's hubo un gran problema en cuanto al servicio postventa que se le ofreció al cliente y eso conllevó que lamentablemente tuvieran que parar sus operaciones, por más que sus pizzas eran muy buenas y realmente a mí en lo personal me gusta mucho Domino's. Lamentablemente se vieron obligados a paralizar toda su operación justamente por un gran problema ligado al servicio postventa. Ya después, con una nueva filosofía, han regresado al mercado operando, lo están haciendo excelente, pero se vieron perjudicados durante mucho tiempo. Luego tenemos las actividades de apoyo. Como vimos en la sesión anterior, hay que hacer una aclaración muy importante respecto a lo que viene a ser una actividad de apoyo. Por más que apoyo nos suene a apoyar y que de repente es auxiliar, que no es tan importante, es todo lo contrario. Una actividad de apoyo también es esencial. Si nosotros no tenemos nuestros procesos de apoyo, si no tenemos eh, bien estipulados, bien estructurados, todos los flujos que componen justamente cada una de las actividades de apoyo, lamentablemente nuestras actividades primarias se van a ver enormemente afectadas y no vamos a tener buenos resultados hasta probablemente ni siquiera podamos funcionar. Entonces, se les denomina de apoyo, pero no quiere decir que no sean importantes. La gestión de recursos humanos es
importantísima, como lo he ido mencionando, no existe proceso en el cual no estén involucradas las personas. Al menos una persona va a ser involucrada de manera indirecta con nuestro proceso. Entonces, tenemos que empezar a entender que por más que se le llame actividad de apoyo, es exactamente igual de importante. El equipo de compras, si el equipo de compras no logra gestionar de forma correcta el contacto con los proveedores, de repente si no logra conseguir proveedores que brinden productos de calidad, lamentablemente la operación se va a ver enormemente perjudicada y nuestro producto final va a ser pésimo, ¿cierto? Entonces, es importante que siempre tengamos esto en mente, la investigación de mercado, no es que nosotros podamos simplemente sacar a la venta o empezar a producir algo porque tenemos la ligera sospecha de que va a funcionar, ¿cierto? Tenemos que siempre mantener todas nuestras decisiones bien sustentadas, bien respaldadas a través de un análisis matemático, ¿cierto? Ya sea estadístico, o de repente simplemente financiero, simplemente un pequeños KPIs, que los KPIs también son análisis matemáticos, siempre todo tiene que ir respaldado de alguna clase de medición. Si nosotros no medimos, nuestro proceso lamentablemente también va a estar destinado al fracaso. Prosiguiendo directamente con lo que viene a ser procesos en la organización, vamos a recalcar, vamos a otra vez mencionar la importancia de que la empresa es un conjunto de partes que se encuentran coordinadas eh, en constante interacción para lograr un objetivo final, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, hemos visto que la organización se asemeja mucho al cuerpo humano, se asemeja mucho a nuestros sistemas circulatorio, sistema respiratorio, son esenciales para la supervivencia de la empresa. Por lo tanto, nosotros podemos decir que la organización es un sistema que va a tener un conjunto de elementos que van a estar conectados. Y van a estar conectados porque uno y otro son mutuamente necesarios, ¿cierto? Uno necesita del otro y el otro necesita del primero. Si nosotros no tenemos bien claro estos conceptos, se nos va a hacer muy complicado poder realmente entender lo que es el proceso o la gestión de procesos dentro de nuestro negocio. Por otro lado, las operaciones son una función, puede ser un conjunto de funciones, pero siempre dentro de los procesos que tenemos dentro de nuestra organización. Algo muy importante, como lo he resaltado ahí, es recordar que todos los procesos dentro de la organización tienen alguna clase de grado de interfuncionalidad. Quiere decir que por más que de repente nosotros no creemos o no vemos en la relación, nuestros procesos siempre van a estar relacionados con otros. Y si nosotros no somos capaces de abrir nuestra mente, si nosotros no somos capaces de analizar un poco más allá, ver un poco más allá y comenzar a comprender que así como nosotros tenemos inconvenientes y cuellos de botella, las otras áreas también pueden encontrar y de repente uno nunca sabe, sus cuellos de botella son ocasionados por algún proceso nuestro, o viceversa, de repente algún cuello de botella que nosotros encontramos, justamente es ocasionado por algún proceso ineficiente de alguna otra área. Entonces, antes de intentar nosotros poder mejorar, como le dije, a base de la gestión de procesos es buscar la mejora continua, antes de intentar mejorar, tendríamos que conversar con la otra área para poder entender qué cosa le puede estar pasando y si de repente, si simplemente nos enfocamos en arreglar ese proceso de la otra área, ya de forma automática nuestro proceso demorado va a empezar a fluir de una manera mucho más eficiente y no fue necesario hacer un estudio tan complejo para encontrar de qué forma podríamos nosotros acelerar eso, porque al final no dependía directamente de nosotros. Entonces, en resumen, nosotros podemos resumir que todo proceso puede estar compuesto de pequeños subprocesos y que van a tener un conjunto de actividades que van a utilizar una serie de recursos para entregar o generar un determinado resultado. Como por ejemplo, imaginemos una planta que produce, por ejemplo, ropa. Imaginemos que es una planta que produce polos de algodón blancos. Súper sencillo. Para que este polo de algodón blanco pueda ser entregado a nuestro cliente final, va a necesitar que nosotros realicemos una serie de procesos, una serie de tareas
que justamente nos van a permitir generar nuestro producto final. Sin embargo, dentro de este proceso no es que simplemente nosotros vamos a recibir el algodón y el algodón mágicamente vamos a darle una serie de procesos químicos y vamos a convertirlo en un polvo, sino que para que nosotros podamos conseguir digamos, producto final, vamos a necesitar hacer una serie de procesos que no necesariamente van a ser lineales, de repente van a ser paralelos. Tenemos que entender que nuestros procesos no siempre van a ser lineales, sino pueden ser paralelos. Existe el paralelismo dentro de los procesos. Como por ejemplo, mientras que nosotros estamos haciendo el proceso de corte, de repente corte de tela, paralelamente podríamos estar haciendo el proceso de armado de mangas, ¿cierto? Y paralelamente el proceso de armado de cuello, ¿no? Y al final, estas mangas que nosotros hemos producido y estos cuellos que nosotros hemos ido armando van a ir de la mano con los cortes iniciales que hemos realizado y al final derivarán en un proceso de producción de repente una camisa. Entonces, todo proceso siempre tiene que entenderse como un conjunto de actividades que va a utilizar recursos y nos va a dar alguna clase de resultado. Asimismo, nosotros también tenemos que ser conscientes de que la organización no es un ente aislado. La organización tiene contacto directo con todo lo que es la sociedad. Dicho de otra forma, la organización tiene contacto directo con el entorno. Entonces, no tenemos que pensar que la organización es un ente aislado, es un ente que simplemente sirve para maximizar dinero o para obtener alguna clase de rentabilidad, que si bien es cierto, es una de las funciones principales, hasta se podría decir que es la principal, no quiere decir que la sociedad está exenta de esto. Por ejemplo, si nosotros analizamos dentro de nuestra empresa, nuestro equipo de ventas, por decirlo, o de repente nuestro equipo de compras, cada uno de ellos son personas y cada uno de ellos representa la sociedad y la forma en la que nosotros como empresa vamos a gestionarlos a ellos va a impactar de forma directa o indirecta con nuestro entorno. Si nosotros tratamos de forma correcta a nuestro equipo de trabajo, lógicamente nuestros resultados van a ser mejores, ellos van a sentirse bien y el boca a boca también va a ser importante porque se va a entender o se va a comenzar a transmitir la información de que nuestra empresa, por ejemplo, es muy buena con sus colaboradores. Y muchas personas, eh, pero si uno revisa estudios de marketing, va a darse cuenta que hay muchas formas mediante que las personas realizan su proceso de compra. Cada uno tiene una idea o una motivación diferente para poder gestionar una compra. Entonces, muchas personas consideran importante el hecho de que la persona, o al menos la empresa o la organización que produce algo, sea una organización que trabaje bien y que gestione bien ese tipo de trabajo. Hay muchas personas que consideran eso importante. Entonces, por más que de repente sea un poco más caro el producto, el hecho de saber que esta organización es una organización responsable, que trata con respeto a ese equipo de trabajo, va a conllevar a que este grupo de personas consuma los productos o servicios que nosotros como organización podamos producir. Entonces, para sintetizar esto, nosotros debemos ser siempre conscientes que la empresa no es un ente aislado de la sociedad. La empresa está dentro del entorno, dentro de la sociedad, dentro de nuestro mercado. Ahí tenemos un pequeño ejemplo de un proceso y un poquito más expandido. En la parte de arriba vemos lo que inicialmente les he estado explicando. El proceso tiene entrada y mediante un grupo de transformaciones que son actividades, vamos a entregar una salida. Sin embargo, si nosotros ampliamos esto, vamos a entender otra clase de inconvenientes a los que nos podríamos ir enfrentando como empresarios, ¿cierto? Tenemos primero que el proceso de transformación va a depender directamente de una logística interna, que son los que le van a entregar al proceso de transformación lo necesario para que se pueda producir el bien o servicio y al mismo tiempo de una logística interna que van a ser los encargados de la distribución de estos bienes o servicios. Pero todo este flujo, todo este proceso, como les he indicado, la gestión de procesos tiene como base principal la mejora continua. Entonces, para que nosotros podamos realmente mejorar, tenemos que ser capaces de medir. Y para poder medir, tenemos que tener
bien estipulados nuestros procesos de medición, ya sea que hagamos de repente muestreos aleatorios. Hay empresas que hacen muestreos aleatorios para poder determinar si es que su bien, su servicio es correcto. Muchos me preguntarán, pero un servicio, ¿cómo le hacemos a un servicio un muestreo un análisis muestral? Muy sencillo. Si nosotros, por ejemplo, utilizamos un cliente misterioso, un mystery shopper, y lo mandamos con uno de nuestros integrantes del equipo de ventas, podemos ver cómo esa persona está gestionando su servicio, asumiendo que la venta es parte del servicio que brinda la compañía. Caso contrario, si de repente, por ejemplo, nuestra compañía brinda un servicio de arreglar televisores, podemos mandar un inspector para que haga un seguimiento de específicamente uno de los elementos que tenemos nosotros que brinda el servicio de arreglar televisores. Entonces, realmente el control de calidad se puede ejecutar sin importar el área, sin importar el rubro de la empresa, y es esencial para que justamente nosotros logremos eso que es lo más importante para que la empresa realmente sea eficiente, que es la mejora continua. Siguiendo de la mano respecto a la mejora continua, nosotros en algún momento de nuestra vida hemos escuchado una serie de palabras y de repente por ahí pensamos que son lo mismo: la eficiencia, la eficacia y la efectividad. Nosotros, hablo también yo como persona que en algún momento yo he pensado, cuando era más joven, que la eficiencia, la eficacia y la efectividad eran sinónimos. Pero si nosotros somos más minuciosos, más analíticos, respecto a lo que significan cada una de estas tres palabras, vamos a poder encontrar que no son iguales. La eficiencia simplemente es hacer bien algo. Yo soy eficiente si es que hago bien algo. Dicho de otra forma, yo voy a ser eficiente si es que, por ejemplo, trato de utilizar la menor cantidad de recursos. Si es que yo trato de tener la menor cantidad de mermas, pero me estoy enfocando solamente en reducir y en ser eficiente, pero no me estoy enfocando en qué es lo que estoy haciendo. Solamente me estoy enfocando en reducir mis desperdicios, en reducir mis costos, más no en cómo lo estoy haciendo. Mejor dicho, más no en qué cosa podría hacer yo para mejorar este proceso que estoy efectuando. Por otro lado, tenemos la eficacia. La eficacia lo que busca es hacer las cosas correctas, lo que busca es que nosotros analicemos como gestores de la empresa qué es lo que estamos haciendo nosotros y qué funciones nosotros podríamos ir mejorando, pero no les interesa mucho entender el cómo lo estamos gestionando, ¿cierto? Simplemente vamos a empezar a ver el proceso como tal, proceso, vamos a tratar de mejorar dicho proceso en cuanto a pasos, pero no vamos a analizar el cómo estamos realizando ese proceso, ¿no? No vamos a empezar a analizar el que quizás estamos utilizando demasiado, por decir, aceite para la producción de algo, o que de repente estamos utilizando demasiado equipo de ventas para poder completar una venta que podría ser reducido en cantidad de personas. Y más bien, si nosotros combinamos ambos conceptos, tanto la eficiencia como la eficacia, vamos a convertirnos en efectivos. De esa manera la empresa va a mejorar muchísimo sus procesos porque va a empezar a entender ambos. Va a empezar a responderse ambas preguntas: el qué y el cómo. No solamente que me importe el qué, no es solamente que me importe el cómo, me tienen que importar ambos. Si nos enfocamos en la frase que coloqué ahí, ser eficiente es simplemente hacerlo bien. Ser eficaz es hacer las cosas correctas. Pero ser efectivo es hacer bien las cosas correctas. Las cosas que debemos hacer, tenemos que hacerlas y bien. Esa es la diferencia dentro de estos tres conceptos. Por lo tanto, en cuanto a resumen de este cuadro, me gustaría que se queden con la idea de que nosotros no tenemos que ser eficientes, no tenemos que ser solamente eficaces, sino tenemos que ser ambos, que es ser efectivos. Para, una vez más, recalcar en lo que viene a ser la interfuncionalidad, vamos a abordarlo con un pequeño ejemplo. Si nosotros tenemos un equipo de ventas, como ya lo había indicado, este equipo de ventas va a encontrarse con dos inconvenientes. El equipo de ventas puede ser muy bueno, podemos haber capacitado enormemente a nuestro equipo de ventas,
pueden ser realmente unos grandes comunicadores, pueden realmente tener una gran capacidad de convencimiento y persona a la que llaman, persona a la que le logran convencer para que compre o adquiera ya sea uno de nuestros productos o uno de nuestros servicios. Y el equipo de ventas se va a alegrar porque al final sus KPIs solamente se enfocan en la cantidad de ventas que van realizando. Para ellos, todo funciona a la perfección. El inconveniente va a ser cuando este cliente que ha logrado ya pagar su producto no lo recibe. Y si no lo recibe, la pregunta es, ¿por qué no lo está recibiendo? ¿Y qué cosa va a pasar si es que este cliente se comienza a quejar y comienza a de repente a tener presencia o impacto en las redes sociales, justamente haciendo hincapié en que el producto que adquirió jamás llegó, o que de repente que el producto que llegó no cumplió con las condiciones originalmente pactadas? ¿Por qué? Porque el equipo de ventas no puede simplemente enfocarse en vender. La interfuncionalidad lo que indica es que cada una de las áreas que tenemos nosotros dentro de la empresa, al igual que todos los sistemas dentro de un organismo, tienen que estar relacionados. A modo de ejemplo, si nosotros pensamos en una persona, las personas tienen, por decir, el sistema respiratorio, pero el sistema respiratorio está enormemente ligado con el sistema circulatorio. El sistema circulatorio no va a ser eficiente si el sistema respiratorio no lo es. Si nosotros no nos oxigenamos de forma correcta, el proceso de circulación de sangre no va a ser eficiente porque no va a transportar la cantidad de oxígeno que debería transportar. Nos enfocamos de otra manera, por ejemplo, el sistema digestivo. Si el sistema digestivo no recibe una circulación de sangre correcta, entonces tampoco va a lograr procesar los alimentos de una forma eficiente y nos puede generar alguna clase de indigestión. Siguiendo esta cadena, si el sistema circulatorio no está siendo eficiente porque no está recibiendo oxígeno del sistema respiratorio, va a perjudicar al sistema digestivo. Y de esa manera nosotros entendemos y encontramos una cadena que comienza a arrastrar una serie de errores porque no se entendió la interfuncionalidad. Aterrizándolo nuevamente a la empresa, en este caso el equipo de ventas, es muy diestro en cuanto a sus funciones, pero si no entienden los tiempos, si no entienden cómo funcionan el resto de las áreas, lamentablemente no va a tener el desempeño, o al menos no va a terminar generando el desempeño óptimo, porque en algún momento sus ventas se van a ver paralizadas o afectadas por justamente no entender las limitaciones del equipo de operaciones o del equipo de logística. Si, por ejemplo, el equipo de logística maneja un tiempo de entrega de 3 días y el equipo de ventas se dedica solamente a vender y demora en mandar las órdenes de compra al equipo de logística y el equipo de logística lo recibe 2 días después de que el equipo de ventas ya gestionó la venta y le prometió al cliente que va a ser entregado en 3 días, significa que nuestro equipo de logística va a tener solamente un día para trabajar por los 2 días de demora del equipo de ventas. Entonces, el equipo de logística claramente no va a poderlo cubrir, porque de repente estos 3 días de entrega están relacionados con el tiempo que demora el equipo de operaciones para poder crear ese producto o ese servicio. Entonces, va a tener que solicitar que el equipo de operaciones vea la forma de gestionar esto y que logre, sea como sea, cubrir con estos tiempos. Y eso va a desencadenar en que el producto que el equipo de operaciones entregue tenga un alto riesgo de no ser el ideal, ¿cierto? De no cubrir o no cumplir con los estándares de calidad que la organización necesita, que el cliente esperaba y que el equipo de ventas ofreció. Entonces, es muy importante, es indispensable que todos entendamos, que todos entiendan que la organización no está conformada por áreas que están separadas. Todas las áreas tienen algún grado de interfuncionalidad y es indispensable que seamos capaces de sentarnos entre todos los representantes, todas las cabezas de las áreas, y encontremos cuáles son esos flujos y juntos entendamos nuestros procesos para que de esa forma seamos mucho más eficientes y podamos realmente aplicar, como ya lo mencioné, a la mejora continua.
En este caso, por ejemplo, tenemos abajo al equipo de recursos humanos que sirve, por más que tenga sus propios procesos de reclutamiento y selección, por más que tenga todo un plan de capacitación, el equipo de recursos humanos tiene un contacto directo con cada una de las otras áreas. ¿Por qué? Porque en cada una de las áreas tenemos personas. El equipo de ventas tiene que ser reclutado. El equipo de servicio postventa también tiene que ser reclutado. El equipo de logística interna también tiene que ser reclutado. También tiene que ser medido. El equipo de recursos humanos, recordemos, no solamente se dedica a reclutar y a capacitar, sino también a medir el desempeño de los trabajadores, de los colaboradores. Si nosotros no somos capaces de medir el desempeño de nuestro equipo, entonces lamentablemente no sabemos si estamos fallando en cuanto a maquinaria o si de repente estamos fallando en cuanto a herramientas de trabajo o de repente son los propios colaboradores los que no están funcionando. Ahora vamos a pasar con lo que viene a ser el diseño de procesos en la organización. Una vez que nosotros hemos sido capaces de comprender que la organización es justamente eso, es un organismo que se compone de varios sistemas y que van a estar interrelacionados para que justamente este organismo pueda existir, un ente. Una vez que nosotros hemos sido capaces de entender esto, vamos a poder ser capaces de comenzar a diseñar nuestros procesos en la organización. Vamos a poder ser capaces de comenzar a definirlos. Y de esa manera, nosotros vamos a poder empezar a analizarlos a fondo y poder determinar de qué forma vamos a irlos mejorando de repente o irlos cambiando para que justamente maximicemos nuestro margen. ¿Qué cosa es indispensable que nosotros conozcamos o hagamos para poder conocer bien nuestros procesos? El primer paso es súper sencillo, es la observación. Si nosotros no somos capaces de observar nuestro proceso, si no nos dedicamos a mirarlo, si simplemente creemos en lo que nos dicen, si simplemente suponemos algo, lamentablemente no vamos a poderlo conocer bien. Tenemos que tomarnos el trabajo de observar nuestros procesos. Todos y cada uno de los líderes de área, cada uno de los directivos de la organización, si es que desean realmente entender cómo es lo que la organización está funcionando actualmente, tienen que observar y comprender. Una vez que han observado y han entendido de forma, digamos, macro, cómo es lo que está funcionando en los procesos, tienen que acercarse a cada uno de los trabajadores, a cada una de las personas que están realizando ese proceso. Porque hay muchas cosas que nosotros no vemos. De repente, cuando estamos mirando un proceso, asumimos que simplemente es súper sencillo, pero en realidad, si ahondamos un poco más, nos damos cuenta que el trabajador, de repente, para poder inspeccionar, imaginemos un proceso de inspección, para poder inspeccionar el producto, tienen que recibir y analizar una serie de documentación. Y esa documentación depende de otras áreas y tenemos que entender de qué forma se van a ir interrelacionando cada uno de estos procesos. Y eso es muy indispensable que lo conversemos con el trabajador, porque, comento, cuando uno observa, muchas veces lo que justamente no se ve es la interfuncionalidad. Es como ya lo he mencionado, y quiero recalcar mucho en esto, es indispensable si es que nosotros queremos realmente ser eficientes y lograr la mejora continua. Y por último, nosotros tenemos que ser analíticos. No es simplemente observar y hablar. ¿Por qué? Porque cuando uno observa la realidad, es que como supervisores de repente, eh, de hecho, si es que alguna persona de los que están viendo la sesión ha trabajado en algún proceso productivo o de repente ha tenido la oportunidad de supervisar a un equipo de ventas, va a coincidir conmigo que muchas veces cuando uno observa el desempeño de un colaborador, es muy diferente al desempeño real del colaborador. De repente, cuando nosotros estamos observando, el colaborador realmente está siguiendo todos los pasos que nosotros al momento de reclutarlo le indicamos que tenía que seguir para poder cumplir de forma eficiente sus funciones, pero no necesariamente significa que realmente siempre las haga. No quiere decir que si nosotros observamos y vemos que las está haciendo, significa que siempre las va a realizar. Por esto es importante que una vez que nosotros hemos observado
y hemos entendido el proceso a modo macro y nos hemos acercado al trabajador para encontrar la interfuncionalidad y comprender de forma más detallada cada una de las variables que ese trabajador tiene dentro de su cadena o dentro de sus funciones, tenemos que comenzar a recopilar información, a generar datos, a obtener datos que nosotros podamos después analizar y de acuerdo a eso generar el verdadero mapa de procesos. Acá tenemos una muestra de cómo es un mapa de procesos sencillo. Es el mapa de procesos clásico. Podemos ver que en la parte superior tenemos los procesos estratégicos, son todos los procesos que están ligados directamente a la dirección de la empresa. Tenemos los procesos operativos. Los operativos son los que están ligados directamente a la producción de la cadena de valor. Y por último, en la parte de abajo tenemos a los procesos de soporte. Todos aquellos procesos que nos van a permitir que la operación se gestione, se realice. A la izquierda colocamos la necesidad que nosotros queremos cubrir del cliente y a la derecha qué cosa hemos nosotros logrado satisfacer en ese cliente con el bien o servicio que le hemos entregado. El mapa de proceso formal es exactamente el mismo, solamente que va a cambiar un poco la nomenclatura. La parte de la gestión directiva se llama ahora procesos para las actividades de dirección. La parte de proceso directamente de la cadena de valor va a ser el proceso para la realización del producto. Lo que era apoyo se llama ahora proceso de provisión de recursos. Pero vamos a agregar un grupo de procesos o una cadena extra dentro de este mapa que viene a ser los procesos que nos van a permitir a nosotros medir, analizar y mejorar. Por ese indicado, es indispensable que entendamos que la gestión de procesos tiene como meta final la mejora continua. Nosotros tenemos que entender que si algo funciona, podría funcionar mejor. De ahí tenemos igualito a la izquierda la necesidad del cliente y a la derecha la satisfacción que nosotros hemos logrado. Luego tenemos el proceso lineal o la forma de representación lineal. Esto, si se dan cuenta, para los que tienen alguna noción de lo que es un flujo, se parece mucho a un diagrama de flujo. La única diferencia es de que no tenemos un proceso de decisión, simplemente se están indicando los procesos de forma macro, de forma grande. Esto no se usa mucho en realidad porque como pueden ver, a diferencia de los dos anteriores, que obviamente el formal es el indicado, eh, no es tan completo, no abarca con tanto detalle todo lo que involucra nuestra actividad productiva. Aún así, hay empresas que optan utilizarlo porque es más simple para que nosotros comparemos el mapa de procesos con el final, que es el diseño de nuestros procesos. Esto se va a parecer mucho a un diagrama de flujo. Entonces, por lo mismo, es mucho más fácil de comprender para los colaboradores. Hay empresas que por eso mismo optan por el diseño lineal. Una vez que nosotros hemos logrado hacer nuestro mapeo de procesos, tenemos que comenzar a desplegarlos. ¿Qué es desplegarlos? Es desmenuzarlos. Es empezar a entender qué cosa compone cada uno de nuestros procesos en la organización. Y de acuerdo a eso, empezar a crear las etapas, a definir los actores y empezar a dibujar y a diagramar la relación que se van a ir, o las relaciones que se van a ir armando. En este caso, estoy mostrando un ejemplo de lo que es un flujograma. En la siguiente sesión vamos a abordar justamente todo lo que viene a ser el despliegue de procesos y todos los elementos que son necesarios comprender para poder hacer un despliegue de procesos eficiente. Con esto estaríamos culminando la sesión del día de hoy. Les agradezco muchísimo a todos los presentes. Estoy atento tanto al Zoom como al Facebook. Si es que alguno tiene alguna duda o consulta, estoy acá para poderles responder. Como les he estado mencionando, es indispensable que siempre nosotros, bueno, la finalidad de este curso es que comencemos
a entender y adquirir una visión de mejora continua, entender que nuestros procesos, por más que funcionen, siempre pueden funcionar mucho mejor. Nunca hay que conformarnos con lo que tenemos, siempre se puede lograr resultados mejores a lo que hemos estado teniendo. Bueno, si no hay ninguna duda, ninguna consulta, entonces les agradezco mucho el tiempo. Como ya les dije, mi nombre es Diego Palomino. Mi correo es diego.palominocarbo@gmail.com. Si alguno de repente tiene alguna clase de duda, alguna clase de consulta, de repente revisa la sesión en Facebook, ya no en vivo, sino grabada, puede hacerme llegar a este correo cualquier clase de duda o consulta que pueda tener. Yo, ni bien lo revise, voy a estarle respondiendo. Y bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente sesión.